Muy buenos días, estimado profesor César Alfredo Montes de Oca. Quien le saluda es el alumno José Pascual Juárez Arboleda, estudiante del curso de Deontología, y en esta oportunidad estoy para rendir la evaluación final. El tema que se va a tratar es los principios y la norma de la deontología jurídica en el ejercicio de las funciones judicial, fiscal, arbitral y conciliatoria. Vamos a iniciar con nuestro informe. El informe vaya a comenzar con lo que es la introducción. En este caso, el ejercicio de la abogacía, más allá de la representar una profesión, encarna un compromiso con la justicia, el respeto a los derechos fundamentales y la integridad ética. Este es el caso que vamos a presentar, es de Moisés Rodolfo Fierro Valer contra la Oficina Nacional de Provisional ONP. Nos encontramos frente a una situación que pone en prueba estos principios fundamentales de la deontología legal. En este contexto, la demanda de amparo interpuesta por Fierro Valer destaca la función esencial de la abogacía en la tutela de los derechos laborales y de la seguridad social de los trabajadores, especialmente aquellos afectados por condiciones laborales que comprometen su salud. La actuación del letrado en este caso refleja la dualidad de su rol, defender a su cliente y simultáneamente adherirse a los estándares éticos más altos, garantizando una representación justa y honesta. La responsabilidad del abogado va más allá de meros asesoramiento técnico, implica una verdadera comprensión de las consecuencias humanas de las decisiones legales. Finalmente, este informe abordará cómo los principios de la deontología legal influyen y guían la práctica del abogado en el proceso judicial. Se analizará la importancia de la confianza recíproca entre el cliente y el abogado y mantendremos el secreto profesional y la necesidad de evitar conductas temerarias que puedan entorpecer la administración jurídica. Vamos a desarrollar el informe. El caso se trata del expediente 05789-2006 PATC. El resumen del caso. El caso es el expediente demanda de amparo por pensión de invalidez. Demandante, el señor Moisés Rodolfo Fierro Valer. El demandado, la Oficina Nacional de Procesos Provisional, a la ONP. Fecha de la demanda, el 13 de abril del 2004. Resolución impugnada, la 1408-2004 de la ONP, del decreto legislativo 18846. La descripción del caso, estimado profesor. Moisés Rodolfo Fierro Valer presenta una demanda de amparo contra la ONP tras la denegación de su solicitud de pensión vitalicia por padecer neumocoitis en primer grado, una enfermedad profesional derivada de su labor en las minas. La ONP rechaza la demanda basándose en la prescripción extintiva, alegando que se produjo después de entrar en vigor la decreto legislativo 18046. ¿Cuál fue la decisión del juez? El 39 juzgado especializado en la civil desestimó la excepción de prescripción extintiva presentada por la ONP y respaldó la demanda de Fierro Valer. Se apoyó en evidencias incluyendo un examen médico ocupacional y certificado de trabajo que confirmaban la enfermedad. En relación al plazo de prescripción, el Tribunal Constitucional en el STC 0141-2005 dictaminó que desde la vigencia de la Constitución Política en 1979, ninguna solicitud de renta vitalicia por incapacidad laboral debería ser rechazada por vencimiento de plazo de prescripción. La jurisprudencia relacionada en este caso se definió criterios para otorgar la renta vitalicia de enfermedad ocupacional según el estado de evaluación de la misma y la procedencia de reajustes de montos conforme se entendía la enfermedad y aumentaba la incapacidad laboral.
¿Cuáles son las normativas aplicables? Es el Decreto Legislativo 18046, regulador de las prestaciones económicas por accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Fue derogada por la Ley 26790. Esta última transfirió las reservas y prestaciones del seguro complementario de trabajo de riesgo administrativo a la ONP, según el Decreto Supremo 003-98 del ECE. Las conclusiones: el fallo del caso subraya la importancia de la protección de los derechos laborales y la interpretación progresiva de las normas relacionadas con las enfermedades profesionales y sus compensaciones. Bueno, en este caso, en la referida del caso, respecto a la parte de la defensa, todo abogado debe respetar la esencia del deber profesional, la defensa del honor profesional y a la honradez. Primero debemos señalar que el abogado debe creer en su cliente para poder defenderlo y por ende debe confiar en él. Los abogados tienen los mismos derechos que se reconocen en la Constitución. Algunos adquieren ciertas características en el ejercicio de sus funciones, tienen libertad de patrocinio, por lo que deciden o no representar a una persona y su causa, ¿no? El TC, el Tribunal Constitucional, explica que la Constitución reconoce la libertad del trabajo, reconoce el derecho que tienen las personas a elegir la actividad profesional y el derecho al libre ejercicio de la profesión, por lo que el abogado ejerce libremente su profesión para lo cual se ha formado. En el caso, doctor, la TC no ha considerado que los abogados han actuado de acuerdo a las pruebas que se han presentado. Por ejemplo, certificado de trabajo donde se acredita que el recurrente laboró en la empresa minera Volcán, donde adquirió la enfermedad por exposición. En el momento que un trabajador expresa a laborar en una determinada empresa, pasa un examen de salud de ingreso por salud ocupacional, donde se enseña en su ficha o registro a la empresa. El examen médico ocupacional expedido por el Centro de Salud Ocupacional y el Ambiental, ¿no? A partir de la vigencia de la Constitución del año 1979, la administración no debe rechazar ninguna solicitud de renta vitalicia por incapacidad laboral sustentada en el vencimiento de los plazos de prescripción. La solicitud de la historia clínica que sustenta el certificado de invalidez por enfermedad ocupacional, donde el director del hospital informa que el recurrente, o sea, el demandante, no tiene la historia clínica. Quieren elaborar alguna empresa, tiene atención de salud y EPCS. Y el Decreto Supremo 0398 aprueba la norma técnica que regula complementariamente el trabajo de riesgo, donde el artículo 3 define enfermedades ocupacionales. Referente a la sanción del colegiado, o sea, al fiscal, al abogado, es preciso indicar que según párrafos del artículo 84 del Código Procesal Penal, establece que el abogado defensor está prohibido de incurrir el uso de mecanismos dilatorios que entorpecen el correcto funcionamiento de la administración de justicia. Por su parte, el artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial faculta a los magistrados sancionar a los abogados que formulen pedidos maliciosos o manifestando ilegales o no cumplan con los deberes indicados en el párrafo anterior. Dicho hecho, es bueno señalar, estimado profesor, el artículo 46, que habla sobre la calificación jurídica de los hechos. El Código de Ética del Abogado establece de manera de que los órganos deontológicos deben clasificar la infracción ética. La clasificación se realiza en 3 niveles de faltas: leve, grave y muy grave, dependiendo de la norma que se haya sido violada o conforme el catálogo de sanciones dispuesta por el artículo 102 de dicho código. ¿Cuáles son las faltas leves? Bueno, están incluidas dentro de los artículos 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 27, 29, 47, 59, 60, 64, 69 y 70.
Y las faltas graves también tienen su articulado dentro de los incisos 21, 20, 31, las faltas graves, etc. El artículo 86, y aquí sí es, estimado profesor, lo que nosotros debemos centrarnos es respecto a los principios del procedimiento disciplinario. El artículo 86 del Código de Ética establece los principios fundamentales que rigen los procedimientos disciplinarios del ámbito legal. Los principios que deben de ser observados son el debido proceso, garantiza que el procedimiento se lleve a cabo de manera justa y con todas las garantías procesales para el acusado. La imparcialidad asegura que los encargados de la administración de justicia actúen sin prejuicio ni favorecimientos. Racionalidad implica que la decisión dentro del procedimiento debe ser lógica y justificada. Proporcionalidad, las sanciones o decisiones deben ser proporcionales a la gravedad de la falta cometida. La celeridad, el proceso debe realizarse de manera eficiente y sin demora inmediata. El no bis idem prohíbe que una persona sea justa o sancionada más una vez del mismo hecho. Buena fe procesal, se espera que todas las partes actúen con honestidad y seriedad durante el procedimiento. Y por último, el principio constitucionales y legales adicionales, cualquier otro principio que está estipulado en la Constitución y otras normas jurídicas aplicables también para este caso. Ahora, estimado profesor, en el artículo 90 establece los actos de investigación durante el proceso disciplinario, habla sobre la verificación de los hechos, las actuaciones de las pruebas, la evaluación de circunstancias, revisión de los antecedentes y la determinación de responsabilidades. Además, que esto establece que el abogado denunciado es responsable de sus hechos y el Consejo de Ética también debe identificar cualquier capacidad al respecto. El artículo 103 habla sobre la ampliación de las sanciones. El artículo 103 del Código de Ética aborda cómo se debe aplicar las sanciones disciplinarias de los abogados. Específicamente establece la sanción mencionada en los incisos A, B, C y D de los artículos anteriores. En esto se basa básicamente los criterios principales, que es la gravedad de los hechos y el perjuicio causado. El artículo 108 de este Código de Ética también habla o aborda el Código de Ética cómo deben graduarse las sanciones del contexto disciplinario para los abogados, especialmente que para decir la sanción adecuada debe ser, ¿no?, en varios factores circunstanciales, atenuantes y agravantes, consecuencias de la infracción y los antecedentes profesionales de infracción. En el artículo 105 de la Unidad de Referencia Procesal hablan sobre los detalles que debe incluir dentro de lo que es la Código de Ética establecida para calcular el monto de la multa interpuesta, ¿no? El uso de la unidad de referencia profesional y el destino de la multa que puede ver en dinero recaudado a través de la multa debe utilizar específicamente para promover la ética y la responsabilidad profesional entre los abogados. Estos artículos subrayan la importancia de las sanciones económicas. No solo sirven como castigo, sino también como una inversión a la mejora continua de la profesión legal, estimado director. En conclusión, profesor, en el análisis del expediente 5784-2006 subraya la importancia del cumplimiento estricto de las normas odontológicas en el ejercicio de la abogacía. Los abogados del demandante, pese a enfrentar acusaciones de conducta temeraria por presentar un certificado médico sin respaldo de una historia clínica, han demostrado actuar en un marco de la buena fe, respaldados por otros documentos que, aunque cuestionados, muestren un esfuerzo de la defensa del derecho a su patrocinado. Este caso recalca el papel del abogado como servidor de la justicia, donde su actuación debe estar siempre enmarcada entre la ética y la legalidad, respetando los principios fundamentales de la profesión, promoviendo la justicia y el orden social.
La conducta de los abogados en el caso discutido revela un compromiso con la defensa del honor profesional, la honradez, elementos centrales en la ética de los colegios de abogados. Aunque se cuestiona la validez del certificado médico presentado, la defensa procuró basarse en evidencias adicionales para su atención del caso. Finalmente, la decisión del colegiado de imponer sanción no solo resalta la importancia de la ética profesional, sino también cómo los principios deontológicos pueden influir directamente en las resoluciones judiciales. Este caso sirve como un precedente importante para futuras situaciones similares, donde la ética profesional debe ser el pilar sobre el cual se construye la decisión legal. La firmeza con que se aplica esta norma deontológica fortalece el prestigio y la credibilidad del sistema judicial, asegurando que la administración de justicia se mantenga transparente, equitativa y respetuosa de los derechos fundamentales de las personas. Con este culminado, estimado profesor, dejo acá la bibliografía que se ha utilizado respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Que ya se ha hecho referencia, y respecto también a un modo de consulta de Retribriet, de que también se le ha dado como parte de una bibliografía. Muchísimas gracias, profesor, por su atención, y agradecerle por todo el curso que me ha servido bastante para enriquecer la profesión que estoy llevando, que es la educación. Muchas gracias, estimado docente. Hasta luego.